Bendiciones, mis amados hijos e hijas. Esta es la lección número 25 de la Escuela del Discípulo. Hoy les voy a estar enseñando sobre el don de palabra de sabiduría. Así es, mis amados. Hoy vamos a estar hablando sobre este maravilloso y poderoso don espiritual que se llama el don de palabra de sabiduría. Quiero que empecemos leyendo el versículo bíblico donde nos dice que este es uno de los dones espirituales que el Espíritu Santo reparte entre los hijos e hijas de Dios. Amén. Ok. Quiero que leamos 1 Corintios, el capítulo 12, el versículo 8, donde dice lo siguiente: porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu. Ok, en este versículo bíblico que acabamos de leer menciona el don de palabra de sabiduría. Pero, ahora quiero que establezcamos la siguiente pregunta. ¿Qué es la sabiduría? Vuelvo a repetir la pregunta. ¿Qué es la sabiduría? En otras palabras, ¿qué significa tener sabiduría? Ok, yo les voy a dar 3 definiciones de lo que es la sabiduría o de lo que significa tener sabiduría. Pongan mucha atención, por favor. Número 1, tener sentido común y buen juicio. Número 2, pensar antes de hablar y actuar. Número 3, saber cómo aplicar el conocimiento. Lo vuelvo a repetir. Número 1, tener sentido común y buen juicio. Número 2, pensar antes de hablar y actuar. Número 3, saber cómo aplicar el conocimiento. Ok, mis amados. Ahora que saben cuáles son algunas de las definiciones de lo que significa tener sabiduría o de lo que es la sabiduría, quiero explicarles algo muy importante. Pongan mucha atención a lo siguiente que les voy a enseñar. Existen 3 diferentes tipos de sabiduría. Lo vuelvo a repetir. Existen 3 diferentes tipos de sabiduría. Existe, número 1, el don de palabra de sabiduría. Número 2, la sabiduría natural. Y número 3, la sabiduría diabólica. Lo vuelvo a repetir. Número 1, el don de palabra de sabiduría. Número 2, la sabiduría natural. Y número 3, la sabiduría diabólica. Ok, les voy a explicar algo breve sobre cada una de ellas. Vamos a empezar con el don de palabra de sabiduría. Mis amados, este tipo de sabiduría es sobrenatural. Es una sabiduría divina que proviene directamente de Dios. Ahora, son solamente ciertas personas que reciben este tipo de sabiduría como un don espiritual de parte de Dios. Mis amados, el don de palabra de sabiduría es la sabiduría más suprema y poderosa que existe. Las personas más sabias del mundo, lo repito, las personas más sabias del mundo son las personas que tienen este don que se llama palabra de sabiduría. Ok, ahora vámonos con la sabiduría natural, o como también la Biblia la llama, la sabiduría humana o la sabiduría del mundo. Mis amados, existen personas que nacen con este tipo de sabiduría. Y a muchas de estas personas se les nota desde una edad muy temprana que son muy sabios. Pero hay algo muy importante y bastante interesante sobre la sabiduría natural. Y es lo siguiente: la sabiduría natural se puede adquirir por medio del aprendizaje y el desarrollo. ¡Wow! Lo vuelvo a repetir. La sabiduría natural se puede adquirir por medio del aprendizaje y el desarrollo. Esto quiere decir que existen personas que tal vez
tal vez no nacieron con este tipo de sabiduría natural, pero, si se proponen, pueden aprender y desarrollar este tipo de sabiduría y terminar siendo una persona muy, muy sabia. Poderoso, ¿verdad, mis amados? Wow. Bueno, mis amados hijos e hijas, quiero que pongan mucha atención a lo siguiente que les voy a explicar. La sabiduría natural no es mala, mientras no la uses contra Dios, contra su reino o contra su palabra. La sabiduría natural es una de las muchas capacidades humanas que Dios nos ha dado. Amén. Ok, ahora vamos a hablar de la sabiduría diabólica. Así es, mis amados, existe un tipo de sabiduría que es diabólica. Esto quiere decir que este tipo de sabiduría viene directamente del mismo diablo. Y se lo quiero probar a la luz de la palabra de Dios. Quiero que leamos Santiago capítulo 3, el versículo 15, donde dice lo siguiente: porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. ¿Lo vio? En este versículo bíblico que acabamos de leer, dice que existe una sabiduría que es terrenal, animal y diabólica. Mis amados, este tipo de sabiduría que es terrenal, animal y diabólica es la que trata de contradecir e irse en contra de la palabra de Dios y ponerse sobre ella. Nosotros, los hijos de Dios, tenemos que tener mucho cuidado y no permitir que esta sabiduría diabólica nos vaya a engañar. Pero bueno, vamos a seguir con el tema del día de hoy, que es el don de palabra de sabiduría. Amén. Ok, quiero que establezcamos la siguiente pregunta. ¿Cuáles son las características de una persona que tiene el don de palabra de sabiduría? En otras palabras, ¿cuáles son algunas de las señales que se pueden ver en una persona que tiene este don? Ok, voy a darte algunas de las características. Ponga mucha atención para que aprenda. Número 1, la sabiduría se manifestará en su forma de hablar. Por ejemplo, en Hechos capítulo 6, el versículo 10 habla de un hombre llamado Esteban, que tenía el don de palabra de sabiduría. Y miren lo que dice sobre él. Dice: pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. ¿Lo vio? La sabiduría que tenía Esteban se le notaba rápidamente cuando Esteban hablaba. Ok, número 2. No puedes resistir o contradecir a una persona con el don de palabra de sabiduría. Se los voy a probar con la palabra de Dios. Quiero que leamos Lucas capítulo 21, el versículo 15, donde nuestro Señor Jesucristo dijo lo siguiente: porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. ¿Lo vio? Por ejemplo, esto es un ejemplo que te voy a dar. Si tú te pones a debatir, a discutir con una persona que tiene el don de palabra de sabiduría, te va a derrotar muy fácilmente con sus argumentos. Mis amados, estas personas tienen la sabiduría de Dios en ellos y no les vas a ganar. Ok, número 3. Saben cómo resolver problemas y conflictos. Por ejemplo, en Primera de Reyes capítulo 3, el versículo 16 hasta el versículo 28, habla del rey Salomón, un hombre que recibió el don de palabra de sabiduría. Dice la palabra de Dios que 2 mujeres vinieron ante Salomón con un gran problema, un gran conflicto que era muy difícil de resolver. Pero
Salomón, con el don de la palabra de sabiduría que Dios le había dado, rápidamente encontró una solución al conflicto. Y esto es exactamente lo que hace una persona que tiene este don. Son personas muy sabias que tienen la habilidad de solucionar problemas o conflictos. Ok, número 4. Saben cómo explicar o aplicar el conocimiento. Permíteme y te explico a lo que me refiero. Por ejemplo, hay personas que tienen mucho conocimiento sobre algo, pero cuando tú les haces una pregunta, no saben cómo explicarte lo que ellos saben. Tienen conocimiento, pero no tienen sabiduría para explicar el conocimiento que tienen. O no saben cómo aplicar el conocimiento que tienen para su beneficio personal o el beneficio del prójimo. Amén. Ok. Bueno, mis amados hijos e hijas, vamos a pararle aquí por el día de hoy. Cualquier pregunta que tengan, se comunican con su mentor. Y los amamos mucho con el amor de Dios. Nunca se les olvide. Me despido declarándolos llenos, ricos y reinando. Hasta la próxima.